de Aragón Noticias. Gracias, Javier, por toda esta información. Nosotros seguimos y nos vamos ahora hasta Villafranca de Ebro, donde celebran las fiestas en honor a San Pedro Mártir de Verona. Y hoy la fiesta, vemos, centrada en los chorizos, ya con ese pan. Martina, buenas tardes, qué bien vais a merendar, ¿eh? Buenas tardes, pues sí, se llama chorizada, pero aquí hay de todo, hay longaniza, panceta y chorizo. Vamos conociendo un poco todas las secciones de esta merienda, que es el paso previo a las fiestas de mañana en honor a San Pedro Mártir de Verona, y empiezan hoy con esta merendola y comenzamos por la mesa del pan. ¿Cuántos panes han comprado? Pues por lo menos 25 barras, ¿verdad, Nicolás? Más de 25, y se puede repetir, me contaba usted, ¿no? Sí. Mientras cortan las raciones más o menos bien, pero para poder repetir. Sí, mira, se comen lo de adentro. 7 veces. Me repitió unos 7 veces. Digo, se va a indigestar tanto comer. Pero todos los años esta merienda, en abril, en esta fiesta San Pedro, y también en diciembre, en honor a Santa Bárbara, la organizan las personas mayores de Villafranca de Ebro y también la Asociación de la Petanca. Esto es un poco explotación de mayores, ¿no? Todos los mayores aquí trabajando. Mayores, claro. Como ponía un día en el periódico que decía los nuevos sufridores, y lo leo y digo, ¿quién serán los nuevos sufridores? Y eran los abuelos. Nos venimos ahora a la mesa donde está toda la carne, ¿no? Salando aquí, están salando las personas Martina, más mayores pero de Villafranca, ese señor que hace mirando que no ayuda. Fatal, pero por un día no pasa nada, ¿eh? Por un día nos lo permitimos. Estamos en fiestas. Este señor que dices, Lidia, que está mirando, es porque es el presidente de la Asociación de Petanca y también el alcalde de Villafranca, y los tienes aquí a todos muy bien organizados. Muy bien organizados están, son gente muy trabajadora y cumplidora, por supuesto. Y aquí, José Antonio, os gusta comer bien, porque hoy merienda, pero aquí ya tenéis estas paellas gigantes para el sábado hacer comida popular. Exactamente, todas las fiestas hacemos un día de comida popular, que es el rancho, y estaremos unas 500 personas más o menos. Y a partir de las 7:30, hoy para esta merienda, ¿cuánta gente se puede acercar aquí? Pues tranquilamente 300, 400, tranquilamente. Son días, bueno, no son días festivos todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente trabajadora, pues claro, hasta horarios que vienen, a partir de las 7:30 de la tarde, pues es el primer día que empieza a llegar ya la gente, porque mañana es el día del patrón. Vamos a ir acercándonos a la plancha, que es el lugar más importante, ¿no? Porque ahí es de donde va a salir de verdad el bocadillo. Aquí están los de las manos finas. Y aquí tenemos a Miguel, que está responsable de la longaniza. Y del chorizo, y de la panceta, y de todo. Y muy bien alineada la tiene, muy ordenadica, muy bien. Perfectamente, oye, si no la gente protesta. Así por lo menos, si está cruda dicen, oye, que está cruda, pues hay que hacerla bien, aunque sea despacio. Y aquí a José, que se apellida abuelo, Ángel, que se apellida abuelo, y me decía, usted ha sido abuelo antes que padre. Sí, yo antes es que nada más nacería ya abuelo. ¿Y vendrán sus nietos hoy a esta merendola? No, porque no vendrán, no son pequeños. Y en pocos sitios los abuelos trabajan así para los hijos y para los nietos en las fiestas, ¿eh? Sí. Aquí se trabajan los abuelos para todos, para viejos que somos nosotros, para menos viejos y para los chicos. Hay chicos que se arrean 5 bocadillos, este chico le va a hacer mal. Bueno, pues chorizada típica el día antes de las fiestas de Villafranca de Ebro. Decimos que se llama chorizada, pero hay longaniza, chorizo y panceta. En unos minutos volvemos y vemos cómo se reparten estos bocadillos entre los habitantes de Villafranca. Eso es, Martina, y a ver cuántas veces repiten este año los vecinos. Y ahora escuchen esta curiosa historia. Orlando, veterinario de profesión, quería poder atender a los animales de toda la olla de Huesca, y para conseguirlo, Laura literalmente se lleva el trabajo a cuestas, ¿verdad? Buenas tardes. Hola, buenas tardes de nuevo, Lidia. Buenas tardes a todos. Pues sí, esta furgoneta que ven es una unidad móvil de animación de veterinaria y de atención veterinaria, perdón. Y mira, tenemos aquí, no es el único, veterinario ambulante, Orlando, de la provincia, pero fíjate que abrimos y tenemos aquí, al veterinario y a su perrita Gwen, que es una perrita preciosa, ¿verdad? Además, esto ya no tiene nada que ver, ¿no?, con la atención ambulante, pero su perrita es una raza tibetana. Sí, es una perrita es de raza Lhasa Apso. Son unas perras muy tranquilos, son animales muy cariñosos y son ideales para los niños. Y en esta unidad móvil veterinaria le vamos a practicar una ecografía. Una ecografía que hace unos cuantos días, más o menos unos 30 días, estuvo con el perrito y vamos a ver si está embarazadita. Vamos a ver, ¿eso sería tener suerte o no? Mejor no, ¿no? Bueno, para mis hijas sí.
Para tus hijas sería una buena noticia. Les mandamos un beso, que están viendo la tele hace rato para pendiente de su padre. Vamos a ver. Gwen, pórtate bien, porque tienen que hacerte una ecografía para ver si vas a ser mamá, porque ya has sido. Sí, y tuvo 7 perritos la última vez que tuvo, y nos tocó criarlos con biberón porque era muy pequeñita. Entonces los criamos con biberón y tenemos uno de los hijos. Bueno, vamos a mirarla. Ahí está la pantalla, no sé si desde aquí, igual nos la tapa Gwen, con su propio cuerpo, pero está allí. El ecógrafo además también sirve para caballos, por ejemplo. Este ecógrafo es más específico para caballos.